¿Cuál es algo que lamentaste haber hecho en su momento, pero que terminó mejorando tu vida? Esto ocurrió entre 2008 y 2009, durante mi último año de secundaria. He resumido mucho para que encaje. Salí con un chico del que sabía que no debería haberlo hecho. Pasé el verano intentando convencerme de que debía darle una oportunidad. Mi madre era abusiva tanto mental como físicamente, lo que facilitó que él se infiltrara en mi vida. Al final del año escolar, habíamos tenido varias separaciones y reconciliaciones. Cada vez que alguien más mostraba interés, él aparecía de inmediato. Intentó activamente que quedara embarazada, el síndrome de ovario poliquístico me salvó, me enteré años después. Para entonces, tenía 18 años y ya no era un sustento para mi madre, así que el abuso empeoró. Lo echaron de casa, así que le permití quedarse una noche cuando estaba bajo los efectos de las sustancias ilícitas. Mi madre lo encontró, y en ese momento fui echada de casa y repudiada. Logró volver a mi padre en mi contra hasta que pude hablar con él. En aquel momento era agosto. Al día siguiente, mi padre se encontraba en la zona con su camión y lo conocí en la tienda local. Nunca olvidaré cómo le tembló la voz cuando me preguntó si tenía hambre. Era evidente que estaba por debajo de mi peso en aquel momento. Este hombre es de los años 50 y no muestra emociones, pero casi se quiebra al verme. Después de eso, fui a vivir con él, y mi vida dio un giro asombroso. Conocí a mi actual esposo varios meses después y años más tarde me casé con él. Lo molesto a diario con cosas triviales, ya sea en persona o por teléfono. Ese único mal chico con el que salí destruyó mi vida, pero al final, logré construir una vida mucho mejor. Mi amiga estaba casada, pero se sentía atraída por otro hombre. Yo también tenía un gran interés por él, pero nunca se lo confesé por respeto a sus sentimientos y, sinceramente, también por falta de confianza. Al final, mantuvo una aventura, dejó a su esposo y ahora están casados. En ese momento, me lamenté de no haberme arriesgado con él antes de que comenzara su romance. Recientemente me encontré con él, y me preguntó si era feliz, sugiriendo, en esencia, que había tomado una mala decisión al estar con ella. Parece que tienen muchos problemas y él parece un tanto controlador. Sin duda, esquivé una bala. He decidido renunciar a mi trabajo. No era necesario que lo hiciera. Tenía un excelente jefe, un buen empleo y múltiples razones para quedarme. Sin embargo, me sentí aburrido con la rutina laboral y anhelaba un cambio. Comencé a buscar nuevas oportunidades y, de repente, encontré una oferta que parecía encajar perfectamente conmigo, así que decidí postularme de forma impulsiva. Me llamaron de vuelta y, bada bing, bada boom, me convierto nuevamente en el nuevo en un trabajo diferente. En ese instante creí haber cometido un error, inundado de dudas y remordimientos. Ahora, un mes después de haber comenzado en el nuevo empleo, comprendo que fue una decisión excelente para mí. Cuando tenía 18 años, fui arrestado en Utah por llevar 1/4 de gramo de hierba. Unos años después, deseaba unirme al programa de propulsión nuclear de la Armada, y llegué hasta la etapa final, pero fui rechazado debido a mi historial criminal pasado, una ironía, ya que ahora adquiero mi cannabis en un dispensario a pocas calles de donde fui detenido. De todos modos, estoy agradecido cada día de no haber seguido ese programa de la Armada y de no haber quedado atrapado en un submarino durante más de 5 años. Nunca habría conocido a mi actual prometido y no contaría con el increíble trabajo y la vida que disfruto ahora. Quedar embarazada por primera vez fue una experiencia extraordinaria. Me encontraba en un momento realmente favorable de mi vida. Recién casada, con un empleo satisfactorio, planes para viajar extensamente y, por fin, cómoda en mi propia piel. Contaba con libertad y sueños, y sentí que se desvanecían en el instante en que vi aquella segunda línea en el test. Ahora tengo 3 hijos, posiblemente un 4º en camino, y jamás desearía vivir en un mundo sin ellos. ¿Extraño la libertad y tener un abdomen plano? Sí, pero, en verdad, estos niños son maravillosos y me siento profundamente honrada de poder observar su crecimiento. Mi parte favorita es cuando comienzan a crear sus propias historias y tengo el privilegio de ser testigo del florecimiento de sus mentes. O cuando aprenden una nueva habilidad por primera vez. Para mí,
La crianza resulta complicada alrededor del 80% del tiempo, pero ese 20% adicional que es verdaderamente asombroso tiene un peso inmensamente mayor. Conseguir un empleo en Home Depot. Por alguna razón, pensé que las personas que reponen los estantes eran diferentes de aquellas que atienden a los clientes, y lo son en cierto modo, el equipo de carga, pero postulé para el puesto de asociado de pasillo en el departamento de plomería. Terminé siendo asociado de pisos y, cuando la gente ve un delantal naranja, acude a formular preguntas. Sin embargo, no cambiaría esta experiencia por nada en el mundo, ya que los 1,5 años que pasé allí me transformaron para mejor. Después de los confinamientos, estaba muy cerrado y detestaba hablar con la gente. Solo me quedaba un amigo, quien se encontraba fuera del estado sirviendo en el cuerpo de marines. Pero una vez que logré sentirme más cómodo a través de las interacciones con los clientes y la camaradería entre los asociados, me abrí considerablemente. Ahora puedo afirmar con confianza que tengo un grupo de amigos y soy mucho más sociable tanto con extraños como con amigos. Menor que mayor que n a menor que mayor que lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Trabajé para el sistema judicial en Oregón. Fui acusado de haber cometido algo que no hice. El juez para el que trabajaba me incriminó a pesar de que tenía pruebas irrefutables de mi inocencia. Le pregunté cómo podía ignorar evidencia tan clara y, con total frialdad, me respondió que tenía que sentar un precedente para que los demás no se salieran del camino. En esencia, no quería que pensáramos por nosotros mismos. Así que le dije que se fuera al diablo y renuncié. Intentó convencerme de que me quedara. Vino a mi oficina y se desahogó, diciéndome que nunca lograría nada, que estaba renunciado a un trabajo estatal, y un largo etcétera. Lo cierto es que tenía razón sobre el empleo. Sin embargo, mantuve mi postura y me fui. 13 años después, he estado trabajando para un sistema hospitalario. Hay, sin duda, muchísimo más margen para ascender, y lo he conseguido. Me arrepentí de haber renunciado en el instante en que lo dije. No obstante, mi orgullo no me permitió dar marcha atrás. Al final, todo resultó estar mucho mejor, nota al margen. El juez fue obligado a someterse a un programa de manejo de la ira. Terminó perdiendo su cargo de juez presidente. Además, se jubiló anticipadamente, aunque la rumorología decía que había sido forzado. Todo esto sucedió porque presenté una queja y proporcioné mis pruebas, junto con una declaración escrita sobre cómo me maldijo al salir por la puerta. No fui el único en quejarme de él. Solo fui el último clavo en su ataúd, por así decirlo. Terminar una relación con una pareja tóxica. Sabía que ella era perjudicial para mí, pero había aspectos que funcionaban excepcionalmente bien. Finalmente, tomé la decisión de hacer una ruptura definitiva. Mi mejor amigo tuvo que soportar meses en los que me quejaba de cuánto la extrañaba y de que aún me preocupaba por ella. De todos modos, 10 años después, sé que fue la decisión acertada. Aún estaría lidiando con todo ese drama y locura, y seguramente habría tenido una separación mucho más dolorosa en este momento. Me alejé de mi trabajo como guía en un campamento de recuperación en la naturaleza en Carolina del Norte. Amaba ese empleo. Tuve la oportunidad de utilizar mi propia sobriedad para ayudar a otros en su camino hacia la recuperación en las montañas. Quería a mis clientes, y estaba entre los favoritos del grupo. Trabajar 16 horas al día durante 7 días consecutivos mientras ganaba el salario mínimo fue un desafío, pero la forma en que la dirección ganaba dinero sin hacer nada más que aparecer de vez en cuando me llevó a tomar esta decisión. Resulta que otras organizaciones que me reclutaron eran bastante abusivas con los clientes. Con todo lo que está sucediendo con ellos, estoy extremadamente agradecida de haberme alejado. Dios bendiga a esos jóvenes y a sus familias. Hay muchas personas que se preocupan, pero hay aún más que solo desean el dinero de tu seguro. Adoptando a mis perros. Recogí a una loca callejera embarazada y tenía un adoptante internacional dispuesto a darle hogar a ella y a uno de sus cachorros que no pudo ser adoptado localmente. Tuve que cuidarlos durante unos meses hasta que ambos estuvieron capacitados para volar. Cuando llegó el momento, no pude soportar la idea de separarme de ellos. Cancelé la adopción. Pensé que era débil e irrealista, y quizás les estaba haciendo un daño al no dejarlos ir.
Estaba equivocada. Han pasado 2 años y ellos son felices. Yo soy feliz. Somos felices. Uno de ellos está durmiendo sobre mi pierna mientras tipeo esto. Estuve desempleada durante 2 años. Finalmente conseguí un empleo como atendiente de servicio al cliente por teléfono, solo llamadas entrantes, gracias a Dios, y superé con facilidad todo el periodo de capacitación. Sin embargo, cuando llegó mi primer día atendiendo llamadas, fue absolutamente horrible. Por el bien de mi salud mental, tuve que renunciar y me dio un terror inmenso hacerlo, ya que había pasado tanto tiempo sin empleo. Unas semanas después de dejar el trabajo, logré obtener un puesto a tiempo completo en la industria de mis sueños. En el transcurso del próximo año o 2, debería ser ascendida a mi trabajo ideal. Si no hubiera renunciado a aquella experiencia tan terrible, jamás habría alcanzado la situación en la que me encuentro ahora. Regresando a una fábrica, donde experimenté una vivencia espantosa y onírica. Lo hice con el propósito de recuperar a mi hijo, después de perderlo todo tras cuidar de mi madre en sus últimos días. Perdí a mi madre debido a la muerte, mi hogar y a mi hijo. Mi hijo, a causa de la falta de un hogar. Trabajé cada hora y soporté todos los abusos mentales y físicos por parte de mis compañeros de trabajo. Porque mi hijo era la única cosa que amaba y que podía recuperar. A mi madre, la amé y nunca podría volver a tenerla. Canalicé toda la ira que sentía y la transformé en dedicación por mi empleo. En el transcurso de 6 meses, logré recuperar a mi hijo de la custodia temporal. Esto me hizo valorar verdaderamente lo que tengo. Dios realiza su mejor labor en medio de las ruinas. Estoy comenzando mi tratamiento con Invisalign. Mi estilo de vida ha tenido que transformarse por completo y ya no puedo picar a mi antojo. No puedo realizar ultramaratones como solía hacerlo. No estoy dispuesto a transgredir las normas para lograrlo. No obstante, he perdido peso al eliminar los bocadillos. Ahora soy un corredor más veloz gracias a que estoy haciendo entrenamiento de velocidad. Correr ultramaratones me había vuelto extremadamente lento. Además, mis dientes lucen asombrosos. Terminaré en abril de 2025 y estoy muy emocionado por ver los resultados. No puedo esperar. Mudándome de un pequeño pueblo a una localidad más grande con un apartamento adquirido sin verlo previamente, en el transcurso de un par de semanas y sin nadie que me ayudara, me vi en la necesidad de contratar a unos mudadores, y fue la mudanza de la desesperación. Experimenté una notable pérdida de cabello debido al estrés, y mis amigos comentaron, alrededor de 2 meses después, que empezaba a lucir mejor. La inversión fue de varios miles, pero represento con acento agudo una oportunidad única en la vida, y decidí aprovecharla sin dudar. Mi empleabilidad aumentó de manera drástica, mi vida social se disparó y las opciones de entretenimiento se multiplicaron exponencialmente. Nunca he estado más feliz, pero, por el cielo, detesté todo ese estrés a corto plazo. Detener el trabajo para centrarme en mi salud mental y otorgarme el tiempo necesario para sanar. Sufro de una depresión severa y trabajaba en un entorno realmente tóxico que no ayudaba, lo que culminó en un intento de acabar con mi vida el año pasado. Estuve en la unidad de cuidados intensivos durante un tiempo, la situación era crítica y estuve cerca de lograrlo. Justo después, solicité una licencia médica. Esperaba que durara alrededor de un mes. Anhelaba volver y pasar mis días distraída, sin pensar en lo horrible que me sentía acerca de la vida. Sin embargo, mi superior me impidió regresar y me dijo que necesitaba concentrarme en mí misma antes de siquiera considerar volver. Después de una ira inicial, muchas lágrimas, resistencia y diversas crisis de salud mental, finalmente, unos meses después, he encontrado la tranquilidad en mi situación y me siento agradecida por haber recibido el tiempo necesario para asistir a citas, probar medicamentos, dormir, comer y, en esencia, aprender a funcionar como ser humano, habiéndome otorgado el tiempo para hacerlo, sin tener que preocuparme por compromisos laborales. Estoy dejando atrás a uno de mis viejos amigos por insinuar, a través de comentarios en TikTok y otros pequeños detalles, que le agradaba más cuando yo me despreciaba a mí misma. Durante la primera semana experimenté remordimientos, pero una vez que superé esa etapa, encontré la tranquilidad.
Ahora tengo amigos y un novio con quienes puedo compartir mis opiniones, controversiales, sin sentir la necesidad de concordar con todo lo que mi antiguo amigo pudiera comentar sobre temas sensibles o polémicos. Soy mucho más feliz sin él en mi vida. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.